Como todos los miércoles abrimos ya nuestro capítulo histórico del programa, nuestro capítulo para la historia. Estamos en Princesas en Jeans con María y Laura Lara, que no solo son historiadoras, sino también profesoras de UDIMA y además escritoras y colaboradoras, ya saben, en diversos medios de comunicación y entre ellos nuestro programa aquí en Onda Cero, Princesas en Jeans, una sección que vaya por su segunda temporada. Laura Lara, muy buenos días. Buenos días, César y oyentes. Hoy comenzamos contigo porque vamos a hablar precisamente, dedicar un poquito más de tiempo que otras veces a la revuelta comunera de lo que estamos celebrando ese quinto centenario y que además está no solo provocando diversas actividades de tipo cultural e histórico, sino también que conozcamos un poquito mejor ese capítulo de nuestra historia tan controvertido. Y vosotras sois protagonistas por ese ciclo de conferencias que estáis protagonizando por toda la comunidad autónoma. Así es, porque las Cortes de Castilla-La Mancha nos han nombrado a María y a mí las historiadoras oficiales del quinto centenario de las comunidades de Castilla. Y es que estamos sembrando una gran conciencia ciudadana en todo el auditorio que nos sigue, en los numerosos municipios y ciudades donde estamos llevando nuestro ciclo comunero, porque realmente, como dicen muchos de los espectadores, es que esto no estaba en mi libro de texto. Yo nunca me estudié a los comuneros y María y yo reivindicamos también el papel de las comuneras y desde nuestra perspectiva como historiadoras, transmitiendo también esos vértices y esas aristas de los episodios históricos donde quizás en otro tiempo pues no aparecían los perdedores, ni tampoco las mujeres o la población más joven, los niños. Pues nosotras rescatamos su legado y además pues trazamos esos puentes que vinculan con el presente y que hacen que el fenómeno de las comunidades de Castilla parezca totalmente actual. Unos hombres y unas mujeres que en 1520, hace ahora 500 años y hasta 1521, bueno, y las mujeres siguieron hasta 1522 porque a los comuneros les habían quitado previamente la vida, el 24 de abril de 1521, pero todo este grupo lo que reivindicaba es que el dinero que se pagaba en Castilla a través de los tributos, de los impuestos, no sirviera para que el emperador Carlos V lo manejara a su antojo, a su capricho y financiara sus coronaciones y aventuras imperiales en el centro de Europa. Si les hubieran hecho caso, se habría evitado el derramamiento de sangre que hubo en el siglo XVII con las guerras de religión y, por supuesto, ese derroche. Precisamente para aprender más de todo este movimiento comunero, de esa revuelta de las comunidades de Castilla, decíamos antes, Laura, estáis protagonizando una serie de conferencias que hoy os llevan a Cuenca y el sábado, atención, el sábado estaréis en Sigüenza. Así es. Como historiadoras de las Cortes de Castilla-La Mancha estaremos esta tarde en Cuenca, María y yo, impartiendo la conferencia dentro de nuestro ciclo del quinto centenario del levantamiento de las comunidades de Castilla y que, como en cada lugar hacemos una conferencia diferente, en Cuenca va a versar sobre Castilla contra el emperador, protestas antiseñoriales de la guerra de las comunidades en 1520 y 1521. Será a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Aguirre de Cuenca. Y como bien decías, tenemos otra cita el sábado 18 de diciembre en Sigüenza. Será también a las 7 de la tarde en el Centro Cultural El Torreón y se va a titular nuestra conferencia de Sigüenza la Ley Perpetua 1520 de las comunidades y el protoconstitucionalismo castellano. En cada espacio, como decía, estamos examinando uno de los aspectos que dentro de las comunidades de Castilla creemos, María y yo, que tenemos que rescatar, porque es una defensa de un legado, de unas personas a las que se les apagó el micrófono, se les cercenó la vida o se mandó al destierro, porque aparte de Padilla, Bravo y Maldonado, que fueron ajusticiados y que fueron los líderes comuneros junto con Juan de Zapata, un comunero madrileño del que se pierde el rastro, quedó desaparecido, no se sabe qué sucedió después con él
y eso pues permitió que su familia siguiera viviendo con cierta holgura y privilegios, pues existían otras voces más anónimas, aun cuando todo ser humano tiene nombre y apellidos, pero que en las páginas de los libros tradicionalmente no han aparecido. Y es que no han aparecido ni siquiera estos en los planes de estudio ni de la EGB, ni del BUM, ni del COU, ni después con la LOCSE en secundaria, primaria, bachillerato. Por eso María y yo estamos rescatando como comunerólogas el legado y la herencia ideológica que estos comuneros y comuneras nos traen al siglo XXI en su 5º centenario. Pues ahora María va a seguir hablándonos de todos esos detalles y todas esas curiosidades que no hemos podido aprender en el colegio y que ahora tenemos la oportunidad en este año 2021 de conocer en voces de personas especializadas en la materia como sois vosotras. Nos dejas con María, Laura, y nos despedimos ya de ti hasta la semana que viene. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Y el ciclo comunero ha recalado ya en Atienza, que es donde partió, en la cuna de Juan Bravo. Hemos ido a Puerto Llano, Albacete, Mora, Toledo, y larga vida al ciclo comunero. Pues larga vida al mismo. Hasta la semana que viene, Laura. Hasta la próxima. Nos quedamos ya con María Lara, que va a seguir analizando todas estas cuestiones relativas a esa importante efeméride que estamos conmemorando, ese 5º centenario de los comuneros, de las comunidades de Castilla. María, buenos días. Hola, César. Vamos a seguir hablando de los comuneros, vamos a seguir hablando también de ese movimiento de las comunidades, que concretamente, ¿cómo surgió exactamente y quiénes fueron sus impulsores? Padilla, Bravo y Maldonado, que tienen calle en Madrid y monumentos en distintos puntos de España. Padilla era el regidor de Toledo, Bravo había nacido en Atienza, pero era el que dirigía las milicias de Segovia, y Maldonado venía de una familia que había transcurrido su existencia en buena parte en la Universidad de Salamanca. A través de él participa también en el movimiento de las comunidades la universidad. Pero hay, como decía Laura, otros comuneros, como el caso que ya ha comentado Laura, de Juan de Zapata, que es el comunero madrileño que llevó a 500 vecinos de Madrid para luchar en Castilla, en las comunidades, y que, sin embargo, bueno, pues ha pasado al olvido. Hay una calle en Madrid que se llama Juan de Zapata, pero puede ser que no sea por él, sino por el ayo del príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos, o también por un virrey de Cerdeña del siglo XVII. Antes nos comentaba Laura también importantes nombres de mujer, pero sin desvelarnos que hubo en este movimiento comunero, y habría que destacar uno que recientemente también ha recibido una calle en Guadalajara, María Pacheco. La Leona de Castilla era la mujer de Juan de Padilla, venía de una familia de la alcurnia de la Alcarria, porque su padre era conde de Tendilla y marqués de Mondéjar, aunque María nace en Granada, en la Alhambra, ya que estaba destinado allí como alcaide. Y vemos también cómo a través de María Pacheco el empoderamiento llega a convertirse en un fenómeno de gran resonancia social e internacional en ese siglo del Renacimiento, en el XVI, porque ella era una de las mujeres más cultas de su tiempo, sabía latín, sabía griego, le interesaban todos los temas, las matemáticas. Incluso luego, cuando es exiliada en Oporto y empieza a padecer enfermedades, achaques de salud, se estudiaban los libros y decían los que la veían consultar los tomos que si hubiera hablado con un galeno, con un facultativo, en aquel momento habría sabido más que el médico, María Pacheco. Bueno, pues también el caso de María es muestra de la situación en la que vivían las mujeres en la era moderna. Se esperaba que fueran perfectas casadas, como dijera Fray Luis de León, o damas bobas, como dijera Lope de Vega en otra de sus obras, pero María Pacheco estaba casada, pero quería tener iniciativa y poder tomar las decisiones, y de hecho cuando ajustician
a Juan de Padilla junto a Bravo y Maldonado el 23 de abril de 1521 en Villalar. Ella mantiene la resistencia en Toledo hasta San Blas, hasta febrero de 1522, en que tiene que marcharse a Portugal porque triunfa Carlos V sobre los comuneros. ¿Cómo fue ese proceso de discrepancias y de luchas que desembocó en que Carlos V de alguna forma o Carlos I se llevara el gato al agua, por usar un término coloquial? Fue una guerra civil y en ese sentido nos recuerda a la guerra civil castellana entre Isabel y su supuesta sobrina Juana la Beltraneja de 1474 a 1479 y nos recuerda a la guerra civil del siglo XX, de 1936 a 1939, luchas fratricidas en las que los pueblos, las ciudades quedan totalmente divididos, las familias también cercenadas, aparte de por las disensiones internas en el bando al que pertenecían, porque hay muchas muertes, y luego también nos encontramos los cambios de bando. Eso lo vamos a contar esta tarde en Cuenca, donde precisamente las familias, los linajes de los Albornoz, los Manrique, los Carrillo, los Hurtado de Mendoza, cuando se produce el estallido o la convocatoria de las comunidades de Castilla, titubean en el bando al que seguir, precisamente porque tenían tantos intereses creados en el concejo, en lo que hoy llamaríamos ayuntamiento, y en el control del poder de la ciudad de Cuenca, que unas veces iban con unos y otras veces iban con otros. De hecho, llegó a haber un golpe por San Lucas en octubre que supone recrear en Cuenca en el siglo XVI escenas del Far West de Dallas o de una lucha con cuchilladas por la calle. Bueno, pues la victoria de Carlos I de España desembocó en el ajusticiamiento de Bravo, Padilla y Maldonado en una localidad que quizá sea uno de los pocos símbolos que ha quedado tangibles de la historia de los comuneros, por su nombre, Villalar de los Comuneros. Sí, y en Guadalajara tenemos un aspecto muy significativo de las comunidades, y es que desde el primer momento, como había 3 ciudades que tenían voto en Cortes junto con otras muchas en Castilla, pero que nos pillan muy de cerca, Guadalajara, Cuenca y Toledo, pues Guadalajara se mostró muy activa en el movimiento de las comunidades, es decir, no con las indecisiones que vemos, por ejemplo, en gobiernos locales como el de Cuenca. Y en Guadalajara la lucha la encabezó el doctor Francisco de Medina, junto con un carpintero y un albañil, que es muestra también del acceso de las clases subalternas a lo que pudo ser la primera democracia castellana, la intervención de los súbditos convertidos en ciudadanos y también la implicación de los barrios en la organización social de Castilla. Aprovecho este momento de Princesas en Jeans para felicitar a nuestra madre, que mañana va a ser su cumpleaños, y precisamente esta tarde estaremos en Cuenca dando la conferencia cuando en Cuenca se cumplen 175 años de los estudios de magisterio que ella también realizó en la escuela normal. Pues vamos a enviarle un saludo desde aquí afectuoso y además esa felicitación, por supuesto, por su cumpleaños, por su aniversario. María, seguimos conociendo ya en los últimos minutos algunas curiosidades acerca de las comunidades de Castilla. Una de ellas, por ejemplo, el nombre que adoptó el gobierno autonómico de nuestra región, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Viene de todo aquello, ¿no? Sí, porque desde el siglo XIII se decía que se montaba comunidad cuando había vecinos que tenían que protestar por una causa justa ante el Señor. Y además es que la Santa Junta va a ser el órgano que va a aglutinar todos los deseos de conseguir una sociedad más transparente y una administración más equitativa y más justa, en un tiempo, en el inicio del reinado de Carlos V, en que él se trajo a sus asesores extranjeros desde Gante, y por ejemplo vemos a Adriano VI metido a regente de Castilla, luego llegó a Papa, era Adriano de Utrecht, pero cuando llegó a Papa fue Adriano VI, era una persona muy ambiciosa, y lo que los comuneros decían
decían es que el gobierno local lo tenían que desempeñar personas que conocieran la tierra y que no se podía venir desde los Países Bajos para gobernar Castilla y para que todos los dineros de las cosechas se fueran a un imperio centroeuropeo. Luego, a la larga, fue verdad lo que dijeron los comuneros y no sabemos si Carlos V renunció a su testarudez y se dio cuenta, porque cuando él abdica y se retira a Yuste, parte el imperio en dos. A su hijo Felipe II le deja la monarquía hispánica, que era la península ibérica, las islas, África y América, y a su hermano Fernando I, nacido en Alcalá, le deja el imperio centroeuropeo. Eso sí, a partir de Carlos V, ningún otro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se metió en la movida de ser proclamado emperador, no sea que le fueran a surgir unas nuevas comunidades. Y una última cuestión ya, porque se nos acaba el tiempo, María, la fallida instauración de una democracia castellana por parte de los comuneros. Sí, y además es que no fue posible y en gran medida es que estuvieron a un paso de conseguirlo, porque incluso llegaron a convencer a Juana de Castilla, a la que no llamaremos la loca, como ya hemos dicho en otras entregas en Princesas en Jeans en Onda Cero. Pero Juana recibió a los comuneros, a Padilla, a Bravo y a Zapata, y les dijo que la mantuvieran muy informada de todo lo que estuvieran proponiendo, porque ella quería lo mejor para Castilla. Eso sí, no les firmó ningún documento porque eso suponía ir contra su propio hijo, contra Carlos V. Así que se quedó la democracia castellana del siglo XVI en un sueño de verano hasta llegar al siglo XX con ese primer intento de la Segunda República y luego ya desde 1975 con la transición. Pero otro hecho que hemos descubierto es que siempre se ha asociado el movimiento de las comunidades mucho con Castilla y León y menos con Castilla-La Mancha. Bueno, pues el 31 de mayo es el Día de la Región, porque se recuerda la constitución del Parlamento Autonómico en 1983. Pues hay otro hecho, y es que Laura y yo hemos descubierto que el 31 de mayo de 1520 es cuando los toledanos y las toledanas expulsan al corregidor del Alcázar de Toledo y Toledo se convierte en ciudad comunera. Pues nos quedamos con esa referencia importantísima, aparte, por supuesto, de que dos de esos comuneros habían nacido en lo que hoy es Castilla-La Mancha, Atienza y Toledo. Muchísimas gracias, María Laura Lara. Sin tiempo para más, la semana que viene seguimos encontrándonos y hablando otra vez de historia después de esta clase magistral en la que se ha convertido nuestro programa de hoy. Buena semana, María. Hasta la próxima.